señores, muy buenas noches. Disculpen por el retraso. El día de hoy nos complace presentar al doctor José Antonio Neira Flores, quien es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Él es doctor en Derecho, magíster en Ciencias Penales, egresado de la Maestría de Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es especialista en el modelo acusatorio adversarial del nuevo Código Procesal Penal peruano y asimismo es capacitador de la reforma procesal peruana y es profesor de Derecho Procesal Penal y Técnicas de Investigación Oral en la Maestría de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica, en la Universidad San Martín de Porres, en la Tremenda Magistratura y en otros importantes centros de enseñanza jurídica. El día de hoy tenemos el honor del CEFIC de presentar al doctor José Antonio Neira Flores para desarrollar el tema de los alegatos, básicamente preparación y presentación de alegatos de prueba, examen de testigos, introducción de la prueba real, demostrativa y documental. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Bien, la idea es que planteen algunas cosas y que ustedes en el momento que quieran pregunten, hagan comentarios para que haya una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, tenemos 7 años ya de reforma procesal penal, se ha instalado un sistema que se llama acusatorio contradictorio. No es adversarial porque lo adversarial es anglosajón. Lo nuestro tiene un origen europeo continental, o sea, España, Italia, Alemania, Portugal, Francia, y eso es importante porque en Estados Unidos no hay prueba de oficio. Nosotros sí tenemos prueba de oficio en nuestro modelo porque la idea es que los jueces provean de justicia, que los jueces intenten buscar la verdad, aunque ésta sea relativa. Nosotros, cuando tenemos una audiencia, el juez tiene que exigirle al fiscal que pruebe su acusación, tiene que exigirle la verdad, pero debe haber un actor que se encargue de controlar la credibilidad de la información que el fiscal está haciendo llegar al juez. Se llama un test de credibilidad y por eso necesitamos un abogado defensor cuya presencia no sea física, sino sea una presencia real. Inclusive, aunque no está previsto expresamente, ya ocurre en muchos distritos judiciales, tenemos 31 en todo el Perú, en 23 la reforma está al 100%, en 8 solamente al 1%, como Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao, donde solamente se ve algunos delitos contra la administración pública, del 382 al 401, y entonces los jueces lo que hacen es declarar el abandono de la defensa cuando se nota pues que es aberrante, cuando en realidad hay un abuso del derecho y solamente le está llegando al juez la información que la fiscalía le está proveyendo y no hay un test de credibilidad, no hay contradicción y el juez no puede sumarse ya al fiscal, pero tampoco puede convertirse en abogado defensor del imputado porque tiene que ser un tercero imparcial. En todo caso, la prueba de oficio está limitado a lo que se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. Esto es, el Código Procesal Penal, al final del juicio oral, establece que el juez puede realizar o puede disponer previa consulta con las partes, una inspección, una reconstrucción, o en todo caso, cuando el juez dude de la autenticidad de una prueba que la Fiscalía o la Defensa ha presentado y quiera confirmar su autenticidad, puede disponer una prueba de oficio. Esa es una única excepción, porque si el juez excede y la sentencia no te favorece, tendría que plantear una apelación por parcialidad. Entonces, en esa línea, la idea es que el fiscal y el defensor tienen que saber qué es lo que le dicen al juez. O sea, la idea es que no se le debe decir a los jueces lo que los jueces ya saben. Habrá algunas cosas que los jueces saben, o sea, los jueces conocerán las leyes, los jueces conocerán las sentencias del Tribunal Constitucional que son antiguas, los jueces conocerán doctrina. Entonces, la idea es que un litigante, los únicos que son litigantes son los fiscales y los defensores, deben conocer a los jueces. Deben conocer en los métodos de hacer la audiencia, porque ustedes lo saben, si litigan, todos los jueces no tienen el mismo comportamiento durante las audiencias, durante los actos procesales. Hay jueces que son autoritarios, hay jueces que son democráticos, hay jueces que te controlan el tiempo con reloj de arena, hay jueces que te permiten más tiempo. Entonces, si tú vas a una audiencia y no conoces al juez antes de la audiencia, puedes causar mucho perjuicio a la parte que patrocinas. Porque, ¿qué pasa si tú te preparas un alegato de 10 minutos y el juez te va a controlar por reloj de arena? Al 5.º minuto te va a decir, chao, te vas. Te quedaste en la mitad del discurso, en la tercera parte del discurso, o te vas a otro juzgado donde el juez agarre muy ponderado
y en función a que le digas cosas que le interesan para resolver mejor el caso, el juez te permite hablar mucho más de los 5 minutos, 10, 12, 15, y solo te vas con un discurso de 5 minutos. Te perdiste la posibilidad de hablar 5 más, 7 más, y por eso la idea es que uno no debe ir a una audiencia de verdad recién a conocer al juez el día de la audiencia. Uno debe, por lo menos, conversar con algún colega y preguntar: ¿usted ha tenido alguna vez una audiencia con tal juez? ¿Cómo actúa el juez? ¿Cuál es su comportamiento? Y aparte de eso, conocer la jurisprudencia de los jueces. O sea, ¿cómo resuelve los casos? Normalmente este juez: no, yo he tenido un caso similar al que me estás planteando y la solución ha sido tal. Y entonces, el tema está que tú y cualquier persona que sea fiscal o defensor, cuando tiene un caso judicial, tiene que cumplir las dos tareas de cualquier litigante, que son narrar y persuadir. Narrar es transmitir argumentaciones, y persuadir es decirle al juez: las mías son mejores que las de la otra parte. Y entonces, por esa razón, la idea es que la mejor forma de acorralar a un juez con argumentaciones es con resoluciones que él mismo ha pedido, autos o sentencias, de tal manera que el juez no se pueda escapar de esa posibilidad. Si ya ha resuelto 4 o 5 incidentes en tal sentido y le toca un caso similar a ese, ¿por qué el juez tendría que cambiar de punto de vista? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la función de un verdadero litigante, ¿no? Un litigante lo que tiene que hacer siempre, sea fiscal o defensor, es cumplir con 2 requisitos fundamentales, sin los cuales es imposible que pueda ir a una audiencia y le pueda decir al juez lo que el juez necesita saber para resolver su caso. Esos 3 requisitos son los siguientes. Primer requisito: conocer el caso. Segundo requisito: conocer el caso. Tercer requisito: conocer el caso. El que no conoce el caso no tiene nada que hacer en el caso. Y ustedes dirán: qué obvio, vayan a ver las audiencias, para que se den cuenta si los fiscales o abogados conocen el caso. O primero piden suspensión, o si no empiezan a hablar cosas de forma genérica, o sea que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece los requisitos para la prisión preventiva, que son los siguientes: fundados y graves elementos de convicción de un delito, la vinculación del imputado, el pronóstico de pena privativa de libertad que sea mayor a 4 años, el peligro procesal en las 2 modalidades, sustracción del imputado, perturbación de los actos de investigación, que el Tribunal Constitucional, desde la sentencia tal hasta la última del Vito Jovito Rodríguez, ha establecido que los principios de la medida de coerción personal son tales: legalidad, necesidad, que el maestro José Asensio Mellán, en su gran obra publicada por Idencia, página tal a tal cosa, dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo vamos hablando ya? ¿Creen ustedes que el juez no sepa eso? Y entonces, ¿qué es lo que los jueces no saben cuando vamos a una audiencia? Los hechos concretos del caso. ¿Quiénes son los que conocen los hechos concretos del caso? ¿El fiscal o el defensor? ¿Qué es lo que hay que decir a los jueces? Los hechos concretos del caso. Del 100% de casos penales, en un 95% no hay ninguna discusión legal, ni doctrinaria, ni jurisprudencial sobre los delitos. Si somos aficionados al área penal, ¿quién no sabe qué es un hurto? ¿Quién no sabe qué es un robo? ¿Quién no sabe qué es lesiones? ¿Quién no sabe qué es una explosión? Si trabajamos en esa área. Entonces, ¿qué discusión hay? Ninguna. Entonces, cuando yo vaya a una audiencia con un juez, no voy a perder tiempo diciendo cosas que no tienen que ver con el caso. O sea, el 100% de casos, el 95% es: ¿se probaron los hechos o no se probaron? Pero hay otro 5% de casos donde sí es necesario seguramente utilizar mucha dogmática, por ejemplo, en el tema del lavado de activos, el delito precedente, es necesario, no es necesario, en el tema de la colusión, ¿no? En el tema de la colusión, si es un delito de peligro, es de resultado para los temas de pena. Entonces hay que ubicarse, ¿no? Va a haber algunos asuntos en los cuales sea necesario. Eso no quiere decir que siempre, mínimamente, vamos a tener que saber derecho penal, parte general y parte especial, porque si no, no hay caso. Cuando se habla de litigación oral, todo parte de la teoría del caso. La teoría del caso es una oferta de hechos a probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica. La teoría del caso es como nosotros, por ejemplo, para hoy día estar acá y haber hecho todas las actividades que hemos realizado, se supone que nuestro corazón bombea la sangre, ¿no es cierto? El cerebro da las órdenes y entonces movemos los músculos superiores, inferiores. Entonces, así como tenemos un corazón que se encarga de eso, en el proceso, el corazón del litigante es la teoría del caso.
La teoría del caso es un mapa, es un plan, es una estrategia, tiene 3 componentes y parte de la teoría jurídica. Teoría jurídica, proposiciones fácticas y pruebas. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Le preguntaba ahora a la señorita de la entrada, le decía, tengo mucha hambre. Ustedes dirán, qué raro, ¿no? Entonces el asunto está, no, que está un poco mal el estómago y me he mandado una sopita nada más así suave. Entonces el asunto está que me dice, acá en la esquina, a la izquierda, frente a Rebagliati, hay un lugar donde preparan unos sándwiches maravillosos. Le digo, pero ¿no es peligroso? No, todavía no, me dice, más tarde es peligroso. Entonces ya, pero ¿qué pasa si yo voy y me asaltan? O sea, me tiran contra el piso un par de personas, sacan un cuchillo y se llevan lo poco que tengo. Entonces yo inmediatamente voy a ir a la fiscalía. La fiscalía tendría que agarrar, sacar una hoja de papel, le va a poner 3 rayas verticales, una raya vertical, 2 y 3, y le va a quedar 4 espacios en la hoja de papel. En el primer espacio lo que haría es una recesión, una reseña de la denuncia que he hecho. Inmediatamente tendría que hacer la calificación legal, la teoría jurídica, diría 188 y 189 del Código Penal, robo agravado por las agravantes, pluralidad de imputado, horas de la noche, uso de arma. Y a partir de ahí la Fiscalía diría, teoría jurídica, robo agravado, ¿cuáles son los elementos constitutivos? Sustracción, apoderamiento, ejercicio de violencia y provecho. Entonces, esa es la teoría jurídica. De ahí pasaríamos al siguiente espacio, que sería el tercer casillero, donde lo que tiene que hacer es demostrar que se da cada uno de estos elementos constitutivos y en un lenguaje que es simple, le haría propuestas al juez de lo que va a aprobar en el juicio oral. Por ejemplo, yo soy negra. Juan le quitó la maleta negra. Eso le está ofertando el fiscal probar en el juicio oral entonces a los jueces. Y entonces de ahí pasamos al cuarto casillero, porque ¿cómo va a probar que Juan le quitó la maleta negra? Va a ser con la declaración del agraviado negra en el juicio oral. Regresamos otra vuelta al segundo espacio porque ahora tenemos que acreditar apoderamiento. O sea, poder de disposición de la cosa por parte del imputado. Entonces le ofreceremos al juez del juicio oral lo siguiente. Juan se quedó 3 horas con la maleta negra. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con la declaración del policía que 3 horas después de los hechos intervino el imputado y recuperó la cosa. Regresamos al segundo espacio, la teoría jurídica, y vemos que el delito de robo agravado que exige violencia. ¿Qué le diremos al juez que vamos a probar en el juicio oral? Que Juan le rompió la nariz a negra. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con la declaración del médico legista que va a ir al juicio oral a referirse a la magnitud de las lesiones negras. Entonces, esa es una teoría del caso. Es un plan, es una estrategia, es un método de producir información de calidad. ¿Y por qué, si el tema inicial es alegatos de apertura, tenemos que arrancar con una refrescada de memoria de la teoría del caso? Porque el formato en que se presenta la teoría del caso al comienzo de un juicio oral es el formato de alegato de apertura. Un alegato de apertura es eso. O sea, ¿cuántas sesiones tienen ya ustedes de este curso? ¿Cuántas sesiones antes que yo? Esta es la segunda. ¿La primera sesión con quién fue? Sí, Villavicencio. Sí, ¿sobre qué hablaron? De todo, de todas las etapas o de los alegatos o cómo fue. Nos presentó un caso. Un caso. Nos hizo, una simulación. Una simulación. Ya. Pero elaboraron una teoría del caso. No, solamente comenzamos sobre el caso y luego nos claro, eso es seguro. Las partes de... Claro, lo que pasa es que cuando tú elaboras una teoría del caso, 2 cabezas piensan mejor que uno. El método que se utiliza es el de lluvia de ideas. Entonces, cuando empiezan a conversar y se divide el salón, ustedes van a ser fiscales, ustedes van a ser defensores, la idea es que, obviamente, si tenemos un efecto multiplicador, porque sumamos los conocimientos de 2 o más personas, jurídicos y fácticos y probatorios, es más fácil. Lo que pasa es que en Perú los estudios de abogados son de a uno, la mayoría. No es como en otros lugares donde son corporativos, son colectivos, entonces siempre van a tener otro abogado para hacer un intercambio de información, ¿no? Para que tenga otra visión, quizás más objetivo, quizás con más experiencia y suma, y al final produces algo mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces creo yo que sí, lo que habrá hecho seguro es eso, ¿no? Ir conversando con ustedes, pero siempre hay que tener una base. O sea, en la cancha es donde se va fortaleciendo el tema de los conocimientos teóricos, ¿no? Haciendo cosas prácticas. Entonces, la idea es que ya me ubiqué y entonces
si el proceso penal tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, sin perjuicio que si la sentencia no te satisface, tienes derecho a plantear un recurso de apelación con un juicio de hecho, con un juicio de derecho, con producción de prueba nueva en segunda instancia. Inclusive el Código Procesal Penal prevé que se puede condenar en segunda instancia a alguien que ha sido absuelto en primera instancia si hay prueba nueva, contra lo que es toda una tradición en el Código de Procedimientos Penales del 40, que lo máximo que se puede hacer es que se declare nula la sentencia resolutoria y vaya a otro juez. En la Corte Suprema nosotros no hemos aplicado ese artículo, y es más, ahora ha salido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Mohamed versus Argentina. En el caso Mohamed versus Argentina, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, no hay ningún problema en que se pueda condenar en segunda instancia a un absuelto en primera instancia, pero eso sí, si se condena en segunda instancia a un absuelto en primera instancia con prueba nueva, tiene derecho a una instancia más para que se vea si esa condena es la correcta. Y como nosotros no tenemos en la organización judicial esa tercera instancia, tendría que haber una reforma del código, tendría que haber presupuesto para habilitarla, y entonces ahí se podría entonces condenar en segunda instancia a un absuelto sin cuestionamiento. Por lo tanto, la solución que se ha venido dando tendrá que ser así, igual que en el viejo modelo, ¿no? Dada la observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además que el artículo 3º, 55, cuarta disposición final y transitoria de la Constitución obligan a que cumplamos con la jurisprudencia de la jurisdicción supranacional, ¿no? Entonces, desde que uno empieza un caso, debe elaborar lo que se llama una hipótesis de teoría del caso. Durante diligencias preliminares, durante la investigación preparatoria, una hipótesis, porque se acuerdan, en los cursos de metodología de investigación, esto era la respuesta tentativa a la solución del problema. Cuando ya tienes la solución del problema, eso se llama tesis, y para nosotros va a ser teoría del caso, y la teoría del caso es la que se va a presentar al comienzo del juicio oral. Por eso tiene que ser única. O sea, se supone que tú no puedes empezar el juicio oral como fiscal o defensor haciendo un planteamiento que sea incoherente, que sea contradictorio. Tú no puedes decir como abogado en este juicio oral probaremos la inocencia de nuestro cliente, pero no pierda de vista, juez, que al momento de los hechos se encontraba en un estado de ebriedad elevado que no le permitía percibir lo que había hecho, o él no hubiera tomado esa acción si no lo hubieran provocado. O sea, está planteando 3 cosas: uno, inocencia; otro, inimputabilidad; y un tercer punto sería una causa de justificación por legítima defensa. Entonces el juez, si sabe algo de esto, lo que se va a preguntar es si el defensor ni siquiera sabe por qué su cliente tiene que ser absuelto, ¿cómo le voy a creer? ¿Me entienden? O sea, lo que uno tiene que hacer es escoger una sola historia, pero la historia que sea mejor, la historia que sea más creíble. Estamos en un sistema de audiencias hoy día donde no solo el juicio oral tiene audiencias, pocos casos llegan a juicio oral, menos del 3% de casos llega a juicio oral con la reforma procesal penal. Por lo tanto, el 97% se resuelve en audiencias previas al juicio oral, y en todo ese interín hay que hacer alegatos. Lo que pasa es que son diferentes. Una cosa es hacer un alegato al comienzo del juicio oral, y otra cosa es hacer un alegato en una audiencia de prisión preventiva. Es diferente.